Buenas noches, estimado público, estimados colegas, profesores tanto del sector público como privado, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Quiero hablar en este momento algunos tips del cambio organizacional. ¿Por qué es importante de que haya cambio en las organizaciones? Las organizaciones, para que puedan crecer, se puedan mantener en el tiempo, tiene que existir cambio, tiene que adaptarse a lo que requiere la sociedad, tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos, tiene que adaptarse a una nueva realidad, porque el mundo es cambiante. La competencia prácticamente siempre está acelerada de presentar el mejor producto. Por eso es que las organizaciones tienen que estar presentes en un cambio constante. Y uno de esos cambios tiene que ser cambiar las estrategias de actuación. Buscar estrategias que sean más efectivas, estrategias que permitan lograr los objetivos que requiere la organización de una manera eficiente. El cambio es fundamental. Uno observa en las organizaciones que muchos subalternos, muchos gerentes se oponen al cambio, tienen miedo al cambio. Y ese es el tipo de gerentes, son el tipo de profesionales que no dejan crecer la organización. Porque todo cambio, lógicamente, tiene un riesgo, porque puede traer cosas positivas como también puede traer cosas negativas. Pero lo importante es que las organizaciones sean preparadas para el cambio. No un cambio radical, porque puede traer como consecuencia que el talento humano no se adapte a esos cambios. Tienen que ser cambios muy bien simulados por la organización, por lo que toman decisiones, cuáles son los cambios de línea 1, los cambios de línea 2 y los cambios de línea 3. ¿A quién yo necesito cambiar como presidente de una empresa para que la organización sea más eficiente? Los cambios, cuando se nombra un nuevo presidente de una empresa, tanto el sector público y como el sector privado, tiene que llevar en mente este nuevo presidente, este nuevo gerente, cuáles son los cambios que tiene que dar para que la organización sea más efectiva, para que la organización pueda arrojar resultados positivos y ciertamente eficiente y ciertamente competitiva y se mantenga en un tiempo real dando respuesta a lo que requiere la sociedad, a lo que requiere determinados clientes. Por eso es que hay que pensar, cuando se nombra un presidente, tiene que tener muy claro, antes de ser presidente de una empresa, lógicamente tener ya un conocimiento a esa empresa que va a gerenciar. Cómo funciona la tecnología, cómo funciona el talento humano, cómo funcionan los gerentes, es importante. Uno observa, por lo menos en la experiencia que tengo en el ámbito universitario, 35 años como profesor universitario, donde en la Universidad de Guayana yo observé, vi pasar todos los rectores de la universidad, desde el primer rector hasta el último rector. Y cada uno tenía prácticamente un perfil gerencial totalmente diferente. Lógicamente, en el año 1984 en la universidad éramos 10 docentes, ahorita debe pasar de 4.000 docentes. Era una organización muy pequeña que fue creciendo con el tiempo. Pero los cambios son importantes, por eso es que, por ejemplo, en el caso de universitario, cuando se nombra un rector por 4 años, se nombran los decanos, se nombran los coordinadores, hay un cambio y eso es fundamental. No se puede un gerente dentro del ámbito universitario permanecer para siempre, porque yo creo que no es, no es saludable para en este caso, para la universidad.
¿Por qué no es saludable? Porque a lo mejor siempre va a actuar con el mismo método, la misma metodología, y no va a permitir de que la universidad pueda crecer, pueda adaptarse a lo que requiere la sociedad. Por eso es que los cambios son fundamentales. Asimismo sucede en otras organizaciones públicas, cuando un gerente, un presidente de una empresa se nombra a nuevos gerentes. Tienen que nombrar nuevos gerentes y los gerentes tienen que nombrar los coordinadores. Tiene que existir un cambio en cuanto a nivel gerencial para que la organización pueda ser más libre en pensar qué requiere para ser más productiva, qué requiere, qué programas se pueden adaptar para dar respuesta y qué proyectos para dar respuesta a una sociedad. Los cambios son importantes. Uno observa en el mundo universitario, muchos gerentes no dejan crecer al subalterno. El subalterno, o en este caso que son los profesores, tiene que existir un acercamiento con los gerentes, con el decano. Tiene que existir prácticamente estudiar, analizar cómo puede crecer más la institución, cómo puede la institución en este caso insertar a lo que requiere la sociedad. Los cambios son importantes. Un presidente tiene que estudiar muy bien, un nuevo rector tiene que estudiar muy bien quiénes van a ser sus nuevos gerentes que lo van a acompañar en su nueva gestión. Porque si no hay cambio, lógicamente, prácticamente el rector presidente de una organización a lo mejor no se va a dar cuenta muchas veces cómo viene actuando dicha organización, cómo vienen actuando estos gerentes, estos coordinadores, estos decanos. Por eso es importante que tienen que nombrar un equipo nuevo, un equipo que en verdad pueda asimilar ese programa que él espera implementar para que la universidad pueda crecer más, pueda ser más eficiente, pueda dar mejor respuesta a la sociedad, pueda comprender lo que requiere la sociedad. Por eso es que los equipos gerenciales dentro de una organización tienen que ser equipos frescos. Lamentablemente hay que cambiar. Uno observa, y uno lo ha observado, y esto trae como consecuencia un alejamiento muchas veces del profesor cuando no hay acercamiento entre un decano y un subalterno que es el profesor. Siempre hay obstáculos, siempre hay amenazas, siempre hay muchos problemas, prácticamente un clima organizacional negativo. Y así no se puede construir a una universidad. Tiene que existir una armonía, tiene que existir un pensamiento libre donde se respete el pensamiento, en este caso, de los profesores, que son también altamente productivos, son las personas clave para que la organización universitaria pueda crecer. Entonces, de manera que los cambios son importantes. Los gerentes tienen que aprender a dirigirse a sus subalternos. Si no están preparados para irradiar lo que requiere, esos cambios que requiere prácticamente la organización, lamentablemente, mejor de llevarla al aspecto productivo, la llevan al fracaso. Tiene que existir, en primer lugar, cómo los gerentes o la alta gerencia va a llegar a la organización para que comprenda que los cambios tienen que ir. Uno observa, y a mí me gusta ver esto de una manera muy práctica, que para que haya un verdadero cambio, ¿verdad?, tiene que existir una armonía, una armonía tanto de todo el talento humano que trabaja en una organización, que puedan asimilar cuáles son los nuevos cambios que hay que dar para que la organización sea más eficiente. Y esto tiene que ser transmitido por los gerentes. Un cambio organizacional no se puede dar de una manera, imponer de una manera prácticamente al látigo, simplemente buscar las estrategias de cómo puede ser la organización más efectiva. Y el cambio organizacional tiene que estar en función de la visión de la organización.
¿Qué espera la universidad dentro de 15 o 20 años? ¿En qué se puede la universidad, en qué puede participar a nivel regional, a nivel nacional? ¿Qué puede hacer de nuevo? No solamente son las carreras de pregrado y posgrado, ¿en qué puede cooperar con el desarrollo regional? Por eso es que tienen que existir cambios estratégicos para que las universidades sean más dinámicas, que no es preparar un estudiante a nivel de ingeniería o licenciatura con un magíster, un doctor, no, eso, los cambios tienen que ir más allá a lo que, cómo puede participar la universidad como ente aportador de investigación, tanto en lo económico como en lo social o político, a la sociedad. Y eso es fundamental. De manera que el cambio está en función, en primer lugar, de cambiar las estrategias y en segundo lugar, de contar con un equipo altamente eficiente, un equipo prácticamente fresco, un equipo que en verdad esté casado con la institución, un equipo que en verdad no dé una mala respuesta a los subalternos, que son los claves para que la organización pueda tener éxito, pueda asimilar el cambio, y un equipo que tiene que transmitir positividad, ser positivo, ser muy, estar muy motivado para que esa motivación se pueda asimilar por parte de los subalternos que tienen que prepararse para un cambio organizacional. Y eso es fundamental, eso es muy importante. De manera que el cambio organizacional va a permitir que las organizaciones crezcan. Yo estoy tomando como referencia más que todo el ámbito universitario. Una universidad puede tener 40, 60, 80 años, pero tiene que existir cambio. Cuando hay un cambio gerencial, tiene que buscar ensayar con nuevos modelos adaptativos a la sociedad, que puedan desarrollarse nuevos programas, nuevos proyectos que favorezcan a la sociedad, porque la universidad está llamada para la sociedad. Por eso es que es importante que el rector, en este caso el presidente de una organización, tiene que pensar en un equipo nuevo, un equipo prácticamente renovado, un equipo que pueda entender cuáles son ese programa que él quiere desarrollar o quiere continuar desarrollando en función de lo que viene haciendo la universidad, y eso es fundamental. Por eso es que uno ha observado y ha escuchado cuando tratan de hacer cambios organizacionales, en este caso en las empresas de la región guayana, y los cambios no se dan, porque prácticamente quieren imponer un cambio cuando el recurso humano no lo asimila, cuando el gerente no está preparado para estos cambios. De manera que esto tiene que existir toda una estrategia de cómo ir poco a poco adaptando los cambios tecnológicos de cualquier organización, tanto del sector público como del sector privado. Yo observo en el caso de la universidades, algo que me ha llamado la atención, lógicamente que toda universidad tiene una serie de proyectos de carrera, por lo menos en el caso de la Universidad de Guayana, tiene la licenciatura en administración, en educación, en contaduría, ciencias fiscales, banco y finanzas, entre otros. A nivel de posgrado tiene varios y a nivel de doctorado tiene varios doctorados. Pero es que es allí, hasta allí no llega la participación universitaria, tiene que ir más allá. Tiene que pensar qué se puede hacer por la sociedad, con estos programas, cómo yo lo puedo expandir a la sociedad. No solamente, vean ustedes que la pandemia, a pesar de todo que fue un impacto para la salud del ser humano, donde hubo muchas muertes a nivel mundial, pero trajo un cambio, la aplicación de un cambio tecnológico, que desarrollar los programas virtuales. Qué bueno que las universidades que pueden minimizar los recursos financieros puedan desarrollar programas virtuales a nivel, proponer programas virtuales, ya sea de pregrado, a nivel de maestría o doctorado, a nivel nacional ya, o a nivel de América Latina. Sería un impacto para la universidad, además de los programas presenciales,
deberían existir programas doctorales o programas a nivel de maestría o de pregrado a nivel nacional, comenzando a nivel nacional. Porque el que estudia, por ejemplo, planificación, en el caso de la mayoría estudia en San Fernando, prácticamente es para la población de San Fernando, donde ya hay un mercado que está saturado, no hay fuente de trabajo, hay que pensar en un programa virtual de una licenciatura en planificación, donde todas las empresas que necesitan planificadores puedan participar a lograr esta licenciatura virtual en planificación del desarrollo o en planificación regional o licenciado en planificación. Porque la planificación en este caso es para todas las empresas, para todas las instituciones, todas necesitan planificadores. Entonces se satura el mercado porque los escenarios han cambiado mucho, nadie va a ir de Maracaibo, de Caracas o de otra región a estudiar a San Fernando. Entonces hay que repensar, aquí uno piensa que tiene que existir un cambio organizacional en cuanto al desarrollo de las carreras, tienen que existir programas virtuales. Y eso a lo mejor los ensayos son muy al azar, que se han dado en algunas universidades, de dar algunas materias virtuales. Pero yo he visto, por ejemplo, que me llamó la atención investigando, en el caso de Chile, que está el Instituto Profesional que se llama ICCA, que todos sus programas son virtuales. Tienen 44 programas académicos, tanto a nivel de técnico como licenciatura, 20.000 estudiantes. Y tiene una alta demanda y tiene un alto prestigio este instituto profesional. Tiene su rector, todos los profesores trabajan virtualmente, han desarrollado toda una tecnología y ya han sido reconocidos porque ese modelo, no es que lo vamos a copiar exactamente, es el mejor ejemplo que tiene que existir un cambio organizacional de dividirlo en dos partes del caso de las universidades, lo presencial con lo virtual. Y hay que adaptarse a esos nuevos cambios. Los profesores no están adaptados, pocos se adaptan a esta nueva tecnología, pero hay que seleccionar porque pueden trabajar virtualmente. Y son programas altamente que tienen demanda a nivel nacional. Digan ustedes el doctorado en gerencia avanzada, el doctorado ambiente y desarrollo, así sucesivamente, tienen una alta demanda a nivel nacional. Entonces son programas que deben existir virtualmente, de manera que el cambio organizacional en cualquier empresa, en este caso en el ámbito universitario, cuando hay el nombramiento de una máxima autoridad como es rector o rectora, tiene que pensar en nombrar un nuevo equipo para que a lo mejor se adapte y comprenda cuáles son sus nuevas estrategias para que la organización universitaria crezca más. Tiene que existir esos cambios. Y el cambio organizacional parte de la formación gerencial. Un buen gerente, indistintamente si está en la alta gerencia, en la gerencia media y en la gerencia operativa, tiene que aprender, repito, tiene que aprender a tratar a sus subalternos, tiene que aprender a tratar a los profesores, tiene que aprender a tratar al administrativo, el obrero, porque todos son importantes en la organización. No ofender, no tratar de prácticamente de imponer su autoridad, por decirlo así, ante un subalterno, o prácticamente opacar al subalterno, bajo amenaza o cualquier cosa, acorralan a cualquier profesor y lamentablemente los desmotivan, lamentablemente no crece, lamentablemente tiene miedo, porque a lo mejor piensa que lo van a votar, piensa que no va a ser tomar, eso es una cantidad. Entonces los gerentes tienen que en verdad, son los primeros que tienen que aprender a tratar al recurso humano. Y eso tiene que estar dentro de un cambio organizacional. Si yo como rector de una universidad, yo tengo que pensar muy bien quiénes me van a acompañar en mi gestión. Tienen que ser gerentes muy abiertos, muy flexibles, muy democráticos y muy comunicativos. En este caso,
con toda la comunidad universitaria. De manera que el cambio organizacional tiene que partir a nivel del gerente. Son los gerentes, los nuevos gerentes, los llamados a poco a poco a aplicar aquella estrategia que van a favorecer el crecimiento de la organización. El cambio organizacional es importante. El cambio organizacional que muchas veces cuando en verdad no se aplica o no se da a conocer, a lo mejor unas nuevas estrategias no son bien asimiladas por el subalterno y trae resistencia al cambio. Por eso es que hay que buscar la estrategia para que todo el talento humano pueda comprender y entender que es importante el cambio, porque ese cambio está en función a lo que requiere la sociedad, a lo que requiere determinados clientes, a lo que requiere la región, a lo que requiere el país. Los cambios son importantes. Si no hay cambio, no hay crecimiento, y si no hay cambio, no hay desarrollo, y si no hay cambio, prácticamente va a existir un estancamiento en la organización. No va a crecer, no va a ser positiva y seguirá siendo la misma organización sin visión, sin crecimiento y pierde el norte. Puede permanecer muchos años, pero es una organización que prácticamente no es competitiva, no deja nada para la sociedad y se mantiene por mantenerse. De manera que el cambio organizacional, en conclusión, parte de que un presidente de una organización, un rector de una organización, tenga un equipo gerencial fresco para que evitar los problemas, evitar prácticamente aquellos obstáculos que puedan continuar presentando. Los gerentes quieren continuar y a lo mejor va a ser un obstáculo para el desarrollo de nuevas estrategias o para el logro de nuevos objetivos, y así pasa cuando no se nombra un equipo completo, así pasa en las empresas básicas, así pasa en otras instituciones. Muy poco se ve en las instituciones privadas, porque recuerden ustedes que las instituciones privadas están en función de una rentabilidad, y si no hay cambio, lógicamente la organización puede dejar de ser rentable. Y el cambio, en primer lugar, parte de los gerentes o de los que están en la alta gerencia, y después paralelamente en la gerencia media y en la gerencia operativa, pendiente siempre de un cambio para evitar que la organización caiga en un estancamiento total y de que no haya crecimiento. En síntesis, el cambio organizacional es importante. El cambio organizacional tiene que ser constante. El cambio organizacional es aplicar nuevas estrategias y adaptarse a lo que requiere la sociedad, a lo que requieren los clientes. El cambio organizacional está en el talento humano que está dentro de esa organización. Los nuevos gerentes tienen que motivarlos sin ofender, sin chantajear, sin tratar de perjudicar a ese talento que es tan importante como usted. Muy buenas noches. Espero que esta pequeña reflexión del cambio organizacional nos haga pensar a nosotros qué se puede hacer para que las cosas funcionen mejor dentro de una organización. Muy buenas noches.